Dios le bendiga a todos. Me siento como estoy erizando, ¿ves? Pero me siento muy contento. Muy contento por haber conocido al pastor. Me disculpen, es la emoción de saber que cuando conocemos personas como el pastor, la iglesia, hermanos conocidos que tengo aquí, y poder compartir esa especialidad de la palabra y de amor, por lo menos en el caso que era nuestro hermano Ramón Enrique, que ha ido a predicar a la iglesia Torre Fuerte, me hace sentir la profundidad que nosotros tenemos de que la palabra sea vital día a día en nuestras vidas. La Iglesia Bautista Torre Fuerte les manda un saludo muy, muy especial. Tenemos 4 años, vamos a cumplir 4 años de estar ahí, y en esos 4 años he visto milagros, maravillas, golpes, crecidas, subidas, bajadas, de todo, pero nos hemos mantenido sobre la roca que es Cristo Jesús. Y esa ha sido nuestra fortaleza y ha sido nuestro ánimo. Y yo quisiera, antes de empezar, tener una oración de gratitud. Por favor, lo que voy a hacer, no tomen esto en cuenta, es gratitud por Dios, por la iglesia, por el pastor. Es mi forma. Ustedes son siervos, yo soy un siervo. Y como consiervo suyo, yo siempre agradezco a la iglesia, a Dios primeramente, y mi forma de hacerlo es arrodillado, y por eso que yo quiero que ustedes me acompañen en oración. Yo voy a orar. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu cuidado. Sé que a pesar de todas las situaciones, Señor, tú has sido fiel y no has tenido en cuenta a cada uno de nosotros para estar en tu obra. Y por eso te agradecemos, Dios, tu fortaleza, tu ánimo. Permite que esta iglesia siga siendo luz en este lugar, y que las personas que puedan venir, Señor, aquí, y que los hermanos prediquen el evangelio, Señor, puedan venir a tus pies, puedan venir, Señor, ante ti, y puedan reconocerte a ti como el Señor, como el Dios, como el Salvador, como el dueño de nuestra vida, y podamos vivir una vida de agradecimiento a tu nombre. Muchas gracias, Señor, por el pastor, la familia. Muchas gracias por esta iglesia. Te quiero pedir que las bendigas siempre y permitas que tu Santo Espíritu la guíe siempre a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, hermanos. En la iglesia nosotros tenemos un reloj, hermano. Aquí yo no veo reloj. Bueno, que Dios nos bendiga. En el libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8, versículo, nada más que voy a leer un texto, que es el versículo 31. Y dice así la palabra del Señor, porque vamos a hablar de las evidencias de un verdadero discípulo de Cristo. Algo que posiblemente todos o muchos manejamos y conocemos, pero cuando lo vemos a nivel de la palabra, aunque pareciera que nuestro conocimiento estuviera acorde a lo que nosotros debemos de vivir, cuando lo vemos a la realidad de nuestra vida, si nos ponemos del 1 al 10 y hacemos un autoanálisis de nuestra propia vida, algunos pondrán, bueno, ¿cómo es mi discipulado en Cristo? Posiblemente tengo un 5,
un 2, y algunos están bajo 0, posiblemente. Pero vamos a pedir a Dios que nos guíe y que la palabra nos ayude. Juan capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, escucha esto, en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Y dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La evidencia de un verdadero discipulado. Sabe que nosotros estamos en un mundo cambiante, engañoso, con apariencia de ser bueno, pero alejados totalmente de Dios. Y como dice la palabra, estamos en un mundo donde lo bueno dicen malo y a lo malo dicen ¿qué? Bueno. Si nosotros buscamos en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, si me ayudan a buscar, dice el carácter de los hombres, dice en el versículo 2 en adelante, dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Note el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice el versículo 5, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Habrán hombres traidores, ingratos, o sea, que no podrán dominar sus malos deseos, van a odiar todo lo que es bueno, eso es lo que estamos viendo, y no se podrán confiar porque son netamente orgullosos, porque actúan sin pensar, como dice, y en vez de obedecer a Dios, solo aman lo que les venga a ellos, para ellos. En vez de obedecer a Dios, solo quieren amar lo que ellos desean. Y en este tiempo dirán que respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán todo lo contrario, como dice el lenguaje actual. Lo que quiere decir que hoy en día estamos viviendo un mundo de mucha religiosidad, pero poco amor de Dios, o nada de amor de Dios. Y si nos ponemos en los niveles de cuánto amamos a Dios, del 1 al 10, tenemos que fijar eso como discípulo de Cristo. ¿A cuánto nivel yo estoy amando realmente a Dios? Pero vamos a verlo más adelante. Entonces veamos algunas evidencias de un verdadero seguidor de Jesús o un discípulo de Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacernos, y que muchos conocen muy bien, y muchos conocemos mucho la palabra, pero tenemos un problema. Conocemos la palabra, pero se nos olvida la palabra. Nos convertimos en oidores, pero en no hacedores. Y somos personas que venimos al templo y estamos participando en las actividades, pero somos címbalo algunas veces que retiñe. No damos melodía, solamente sonido. ¡Plin! ¡Plin! Y no hay melodía en nuestra vida que pueda inspirar a las personas. Y en eso pareciera que estamos fallando mucho. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y vive siempre según sus enseñanzas y ejemplo. Es lo que implica prácticamente una relación continua, creciente con Cristo,
caracterizada por fe, obediencia, el amor y el servicio. Cuando el verdadero discípulo empieza a manifestar esto, va a empezar a sentir y empezar a experimentar una vida de gozo total, a pesar de. Por eso que cuando se le dice a la persona que si cree en Jesucristo, la palabra creer en el griego tiene que ver con la persona que cree a pesar de. Un ejemplo más sencillo es como decir, cuando salimos y está la nube, nadie ve el sol, pero todos creemos que el sol está, ¿verdad? Al igual que cuando está el cielo abierto, no vemos las estrellas, pero sabemos que en la noche va a aparecer. Qué tremendo, qué tremendo. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra vida es de fe, obediencia, amor y servicio. Ese es un discípulo. Entonces vamos a ver 3 por lo menos de la evidencia de un verdadero discípulo, de una forma sencilla. Y aquí está en el libro de Juan capítulo 8, el versículo 31, la primera, es permanecer en su palabra. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí. Escucha esto, él dice en mí y no dice en mis. Hablando de un singular. Él es la verdad. Él es el único, no hay otro. No hay que una supuesta, no. Él es la verdad. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje es el segundo paso para avanzar en un verdadero discipulado o ser discípulo. La perseverancia es obedecer las Escrituras. Y la palabra permanecer significa persistir de continuo en la palabra de Jesús. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, dice, serán verdaderamente mis discípulos. Y un discípulo aplica, no se vuelve un oidor solamente, aplica. Y aquí donde nosotros estamos en muchos de los casos, como personas, como oyentes, escuchamos la palabra. Pero si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, el versículo 16, Mateo 5, 16, la palabra del Señor dice así. (5:16) dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un discípulo aplica la enseñanza, dice en esta versión, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el discípulo aplica la palabra que debe permanecer en él y que permanece en él, entonces vamos a tener nuevas actitudes, nuevos pensamientos, un nuevo corazón, una nueva mentalidad. Algunas veces se nos olvida que somos hijos del reino. Entonces, nuestras actitudes, palabras y gestos, escuchen, actitudes, palabras, gestos, no reflejan a Cristo, sino a nosotros mismos. Entonces hay un problema serio, porque bien dice en Gálatas capítulo 12, el versículo
20. Ya no vivo yo. Escuche esto. Ya no vivo yo. Yo estoy crucificado y debo empezar a morir para que Cristo sea glorificado. No se tiene que ver la persona de Ulises. No se tiene que ver la persona de Juan, ni de Pedro, ni Antonio. No. Se tiene que ver la persona de Cristo. Así vuestra luz. ¿Para qué? Para que Cristo, Dios el Padre, sea glorificado. Entonces la gente va a entender que allí hay algo diferente. Hay algo distinto. Cuando la palabra empieza a permanecer en nuestra vida de una forma continua, en una relación continua, permanente, profunda, nos da la seguridad, la certeza de que somos verdaderamente discípulos de Jesús. Recuerden esto, hermano. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bien dice un dicho por ahí. Caras vemos, corazones no. Y engañoso, como dice allá en el libro de Jeremías, si no me equivoco, el capítulo 9, el versículo 17, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y el único que conoce los corazones se llama Dios, se llama Jesús. Pero noten ustedes, si buscamos allá el libro de Mateo, capítulo 7, el versículo 21 al 23, para que vean que las actitudes de un discípulo algunas veces se pueden confundir con cosas religiosas o formas que tienen las iglesias hoy en día. Por ejemplo, vamos a poner un verdadero discípulo se mantiene con una fidelidad a Cristo, no depende de actividades dentro de la iglesia. Su permanencia, la palabra, de permanecer en la palabra en su corazón, depende de Cristo, no de algo que se haga en la iglesia. Entonces la gente dice, si no se hace nada en la iglesia, eso está frío. Eso es falso. Eso es falso. Entonces nosotros tenemos que dar, por ejemplo, ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, el versículo 22. Ah, Señor, en tu nombre sacamos demonios. En tu nombre, Señor, bautizamos. Señor, en tu nombre hicimos y deshacimos. Ah, pero sí, cuando él se fue un tremendo creyente. Es un siervo el que se fue. Caras vemos, pero corazones no. Aquí, hermano, aquí nosotros podemos definir una situación, pero donde se define todo, allá en el cielo. Porque nosotros podemos estar mostrando una cara delante de los hombres que es bonita, pero delante de Dios nadie lo engaña, hermano. Así es. ¿Estamos claritos? Entonces, hermano, lastimosamente Dios va a decir al hombre que parece ser un discípulo, discúlpeme, parece un discípulo, pero no es. Ahí mismo en el versículo 20, 21, 23, él va a decirle, el 23 dice, nunca, ¿qué va a decirle? Nunca os conocí. Y esta palabra dura de Dios, de Jesús. Apartaos de mí. Y le dice una palabra bien fuerte. ¿Cómo le dice? Hacedores de maldad. Porque no había intención de amar a Dios. Era una pantalla de religiosidad. Una pantalla de amor. No había una permanencia en la palabra. Por eso cuando Jesús hablaba con los fariseos, dice que la palabra de Dios no tenía cabida en ellos porque no se lo permitían. ¿Cuántos años nosotros podemos estar en un templo, aquí, en un lugar, y estamos por años participando en actividades y actividades? Y seguimos siendo la misma persona con el mismo carácter. Grotesco, peleón, que me voy a bailar, que me voy a disfrutar, que me voy a hacer de todo. Eso no puede ser. Eso no es un discípulo.
un discípulo empieza a ser transformado por la palabra. Y la palabra que está en nosotros es el verbo viviente que se llama Jesús en nuestra vida. Y esa escritura de la cual habla en Juan capítulo 5, versículo 39, que nosotros tenemos que leer, es la que nos va a ayudar siempre a ver eso que ha hecho Dios por nosotros. Por eso, bien dice el Señor, me llaman Señor y no me obedecen. Decía Charles Spurgeon, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia. Y si trata de leer la Biblia, la lee como el diablo. Engañosa. Esto se me está cayendo. Bueno, que Dios me bendiga. Entonces, y él decía más adelante, lee cristiano. Se lo vuelvo a repetir, la Biblia no es luz del mundo, es la luz de la iglesia, pero el mundo no lee la Biblia, lee cristianos, porque bien dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Y si ustedes son la luz, yo soy la luz, tenemos que alumbrar en el lugar donde estemos, sea la casa, sea la escuela, sea el trabajo. Y hermano, y sabe la gente que va a empezar a ver, este es un cristiano, ¿te parece? Pero míralo. Y la gente, miren ustedes, ¿quién decía así? El mundo nos mira. Ya ustedes saben, el mundo nos mira. Si es verdad, el mundo nos está mirando. Por eso que como discípulos tenemos que guardar nuestra posición siempre cristocéntrica. Jonathan Edwards decía, no trates de obtener conocimiento con el fin de debatir a otro, sino con el deseo de glorificar a Dios y alimentar tu alma. Edifícate con la palabra, hermano. Permanece en Cristo. Trata de llenar siempre tu corazón con la palabra en tu vida. Otra cosa que podemos decir que es la evidencia de ser un verdadero discípulo es que amas a los demás. Y si buscamos en el libro de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, el versículo 34 dice, el mandamiento es amarse. Y él dice ahí, como yo os he amado. ¿Quién nos está enseñando el verdadero amor? Dios. Jesús nos está enseñando el verdadero amor. Entonces, su amor fue entrega, sacrificio, sobrellevar, resistir hasta morir por ti y por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Y nadie tiene mayor amor que el que uno ponga su vida por el otro. Cosa difícil de hoy, de los tiempos de hoy. Si nosotros leemos el versículo 5 del capítulo 13, vamos a buscarlo. El versículo 35 del capítulo 13 dice así: en esto conocerán todos que soy, ¿qué cosa? Mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. En otra versión dice, si se aman de verdad, no de palabra. Si se ama de verdad, entonces todos sabrán quiénes, la gente de afuera, que aquí en la iglesia se ama de verdad. Cuando hay un amor profundo, genuino, que trata de ver el bienestar del hermano, entonces la gente va a decir, hey, esta gente se ama, esta gente se apoya. Pero ¿sabes cuáles son las expresiones que dicen la gente de las iglesias hoy en día? Uy, por allá lo escuché, que Dios dicen, es un hipócrita. Es una de las expresiones que nos votan siempre. Nos están siempre dando hachazo. Esto para iglesia, yo mejor me quedo acá afuera.
Si lo que está allá adentro está acá afuera también, yo voy a buscar una cosa que está acá afuera en algo que está allá adentro, de nada vale. Pero cuando la gente empieza a ver algo distinto, empezamos a demostrarle a la gente quién es Cristo. Y nosotros no lo hacemos con el fanatismo de decir, bueno, que nosotros somos y que somos, porque sabes que hay competencia de iglesia, ¿no? ¿Sabían que hay competencia de iglesia? La gente, hoy las iglesias, los templos están diciendo para ver quién es el que pone mejor proyector, que quién es el que tiene mayor tecnología, que quién es el que tiene mejor actividad, no que nosotros, y hasta causan hasta envidia. Hubiese dicho, ajo, vamos a hacer como esta iglesia, vamos a ponernos así. Hermano, estamos dándole algo, un énfasis a algo que no es vital como discípulos de Cristo, hermano. Entonces nos olvidamos del amor, nos olvidamos de la paz, nos olvidamos de tener una buena relación con los hermanos, de tener un compañerismo conjuntamente con el hermano. Y bien decía Francisco de Asís, haz de mí un instrumento de paz, que donde haya tristeza, yo dé felicidad, que donde haya odio, yo ponga amor. Tenemos que amar aunque no nos paguen bien. Qué cosa más dura, hermano. Qué cosa que cuando nosotros estamos allá en Chicá, nosotros juntamente cuando teníamos grupo y teníamos que venir para el templo y preparar todo, el agua se iba, hermano. Desapareció el agua, como ahora desapareció otra vez. Allá nos vinimos. Yo siempre molestando le dije, bueno, yo no tengo problema porque el sereno me baña de los pinos de Chicá, y ya yo oloroso completamente. No, es una broma, hermano. Pero lo que quiero decirle que hay gente mala, hermano. Hay gente mala con nosotros. Pero ¿qué nos dice la Biblia de amar a la iglesia y de amar a estas personas? La Biblia enseña clarito que nosotros debemos empezar a amarnos, uno para fortalecer nuestro amor el uno y poder nosotros mantenernos firmes ante las embestidas que nosotros tenemos. Y cuando salgamos de aquí, agárrese, hermano, porque nos puede salir cualquier espíritu extraño ahí que nos va a enojar, cualquier cosa que nos va a hacer sentir incómodo, cualquier cosa que nos hace pensar mal, cualquier cosita. Pero cuando empezamos a tener el pensamiento de un discípulo, de amar y tratar de que las cosas no dominen nuestro carácter y pensar que Cristo tiene que ser glorificado, y algunas veces tenemos que tragarnos palabras, hermano, algunas tenemos que sacudirnos, porque, hermano, empieza algo que nosotros nos quiere desestabilizar en nuestra mente y corazón. Por eso bien decía allá en Romanos 12:21, vence con el bien el mal. Y en ese mismo pasaje habla allá de que debemos procurar lo bueno y que no debemos de pagar mal por mal, hermano. El que te está robando los pollos, vamos, me acuerdo de Monchi, la tubería, lo siento, Monchi, pero tenemos que amar. Pero digo, nos están dando duro, no solamente a ti, a nosotros también nos están dando hachazos fuertes, hermano. Y nosotros ya hemos comprobado que la gente nos cierra las llaves, hermano, para que, y sobre todo, qué cosa que es cuando vienen en grupos, que nos cierran las llaves y no permiten. Y hemos tenido una batalla en la iglesia con la gente de la comunidad. A pesar de todo eso, la iglesia sigue ayudando a familias ahí en la iglesia, en la iglesia y afuera. Y a pesar de todas estas cosas, hermano, Dios no ha abierto puertas, y puertas grandísimas, hermano. Y nada más que le voy a contar esto así rapidito, el testimonio. Un terreno que prácticamente se había perdido, Dios nos lo devolvió después de 40 años, hermano. Y nos dio 3.600 metros cuadrados que el hermano Clifford y los que fueron este año lo vieron.
Dios pelea por nosotros, hermano. Y habrá, si nosotros leemos el 2 Crónicas capítulo 20 y lo leemos todo, ahí hay una expresión que dice: no habrá para que le peleéis vosotros, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La guerra no es vuestra, la guerra es de Dios, hermano. Por eso que nosotros tenemos que ponerlo todo en oración. Por eso es que nosotros tenemos que vencer el mal con el bien, hermano. Y hay cosas que cuando y nadie me va a decir a mí que no, que cuando usted sabe que alguien le ha hecho mal, usted tenga que hacerle un bien, usted tenga que agarrarse y pensarlo 2 veces y arrancarse la cabeza. No es fácil, pero sucede, hermano. Hay que amar a los demás, pero hay que amar a la iglesia. Ama a tu hermano. Cuando la iglesia se fortalece, la gente va a ver que hay un verdadero amor. Y eso constituye que somos la evidencia, tenemos la evidencia de ser un verdadero discípulo. Y por último, hermano, el verdadero creyente, discípulo, hace una renuncia personal de corazón. Y está en Lucas 9:23, donde dice: si alguno quiere venir en pos de mí, hay 3 cosas importantes aquí. Niéguese a sí mismo, negarme a mí yo, tomar la cruz, que es como el representativo, la cruz es el oprobio, el problema. Tome su problema cada día, hermano. Y bien decía allá en el libro de Mateo capítulo 6, basta cada día su propio mal. O sea que nosotros vamos a tener problemas siempre, hermano. Los problemas siempre los vamos a tener. Es con la actitud con que nosotros vamos a enfrentar un problema, pero debemos renunciar, hermano, a las preocupaciones. Debemos renunciar a cosas que nos están afectando a nuestra relación con Dios. Y dice, después de todo eso, sígame. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, su problema cada día. Acéptelo como es. Y sígame. O sea, usted va a seguir a Jesús a pesar de. Usted está renunciando a situaciones que le están preocupando, pero usted va a crecer. ¿Por qué? Porque usted se la está entregando a Dios. Yo le entregué a mis hijos a Dios, porque ellos se me escaparon en nuestras manos. Ya después de adultos se nos escaparon. Pero hermano, cuando usted lo entrega a Dios, usted, su deber es orar. Pero cuando usted se lo entrega a Dios, créame que donde usted no puede estar, Dios sí va a estar. Y Dios va a redarguir los corazones de ellos. Al sol de hoy, ya uno de nuestros hijos se va a casar el otro año. Y entonces esa es una bendición para nosotros. Estar dispuesto a dejar atrás las propias ambiciones, deseos y prioridades para seguir a Cristo. Bien, Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuche, para mí el vivir es Cristo. Ese es mi disfrute. Ese es mi bendición, ese es mi gozo, ese es mi fortaleza. No hay otra cosa. Cristo es el único en el momento más duro de tu vida que te puede dar a ti el verdadero sentido, el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero decirle una cosita. Hay un himno que es el himno 474. ¿Saben cómo se creó este himno? Que es, dice, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo a... Voy a renunciar a todo. Pero ¿sabe cómo se hizo este himno? Había un hombre en una aldea allá en la India que le llegó el evangelio por unos misioneros. El hombre y su familia creyeron en Cristo. Y por ser un cristiano en ese momento, como hoy en día está pasando en las áreas de África, es de los musulmanes, el hombre se mantuvo en que yo conocí a Cristo y voy a vivir para Él. Y ¿saben? La gente de la aldea le dijeron,
si tú niegas a Jesús, no vamos a matar ni a tu esposa ni a tus hijos. Cuando le dijeron eso y lo pusieron al frente, él empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo. Y se dieron cuenta, esto que lo acusaban, y agarraron a la esposa y la mataron enfrente de él. Después le preguntaron: ¿ahí están tus hijos? Y él volvió a cantar: he decidido seguir a Cristo. Decidió seguir a Jesús. Y cuando llegó el momento de él, también dijo: he decidido seguir a Cristo. Y lo mataron también a él. Nosotros estamos felices, hermano. Nosotros no tenemos las presiones que tienen otros. Las presiones de nosotros son psicológicas algunas veces, mentales, familiares, sociales. Muy pocas. Pero si tuviéramos turbulencia como están teniendo allá en la India, en África, donde estamos nosotros orando en la iglesia, siempre por la iglesia perseguida. Por eso, tu renuncia personal de seguir a Cristo, de corazón, tiene que ser totalmente de corazón. Porque si no lo hacemos así, hermano, simplemente vamos a tener una vida religiosa aquí. No vamos a tener sacrificio. Cada vez que una persona se enfrenta con nosotros, vamos a tener la situación de que va a resaltar nuestro carácter, nuestra actitud, y no vamos a reflejar a Cristo. Sin embargo, es como sucede, como me sucedió una vez, y yo no le digo que esto no es fácil. Esto no es fácil, pero tampoco imposible. Sí se puede, porque si lo hicieron los hombres de antes, todos los mismos tuvieron la misma característica, como Elías, que tenía los mismos deseos, y Dios lo utilizó para parar o mandar la lluvia, lo que sea. Y quiero decirle que en ese momento la señora estaba gritando. Yo paré el carro allá en la Cesarín y la señora me estaba gritando y yo la veía, pero yo la veía y me estaba con... Y yo me la quedaba viendo. Y ahí estaba mi esposa y todo. Y parece que había escuchado un pito de esos italianos. Y mi pitito es pi, pi, pi. Pero ella se confundió y pensaba que era yo. Y yo la miré y yo estaba así como aéreo. Y yo así, ¿ves? Hasta dice, te agarra lo tuyo. Y yo, hermano, nos vamos a enfrentar situaciones. Un verdadero discípulo, en el contexto de nosotros, es agárrese del taxista que se le para enfrente, que lo está pitando, que lo está presionando, agárrese de la fila o de unas personas que en un momento dado empieza a que usted hace un gesto y que, ¿por qué me miraste? Porque aquí ya no se puede ni mirar al otro, porque una vez le están cayendo, y por eso que ya usted tiene que marchar cristocéntrico, hermano. Y termino con esto, hermano. La evidencia de un verdadero seguidor de Cristo es permanecer en su palabra, amar a los demás y tener siempre una renuncia personal de corazón. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Dirígenos y guíanos. Que tu palabra nos ayude a fortalecernos y a ser guiados siempre por ti. Tú sabes que no podemos estar si no vivimos, Señor, en tu amor, para gloria de tu nombre. Te pido una bendición para esta iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Amén. So far from open up.